El transporte ya no es responsabilidad de la Municipalidad de Lima, ahora es la ATU. Pero el tráfico, la gestión de tráfico sigue siendo responsabilidad de la Municipalidad de Lima. Estamos enlazados ahora telefónicamente con Alfonso Flores, él es gerente de la Fundación Transitemos. Y no sé qué sentimiento debes tener, Alfonso, cuando se declara Lima como la ciudad con el peor tráfico de América Latina. Después de tantos años peleando, Alfonso, porque se enderecen las cosas. Sí, la verdad que es frustrante, que ya no es la primera vez que salimos en este ranking, primero los conductores, luego el tráfico, luego el transporte, es decir, seguimos involucionando y no vemos un norte claro a pesar de todos los esfuerzos que se vienen realizando. Yo pienso que falta voluntad política para trabajar este tema con mayor precisión. Claro, pero ¿qué? Es decir, es cierto que es una conjunción de problemas, ¿no es cierto? Pero para ir uno por uno, hay un problema con la conducta de los conductores, ¿no? Con la manera como los conductores se comportan en las calles. Ese es un problema. Y eso es un tema que se explica por el triángulo de la conducta humana. En la parte de arriba, en la arista, cada uno de nosotros tiene algo de egoísta. En la parte izquierda, la parte baja de la pirámide, está Pepe el Vivo. Escondido siempre tenemos a Pepe Vivo ahí. Y en la otra extrema es la ley propia. El ejemplo es un semáforo a las 3 de la mañana que no tiene contador electrónico que censa los flujos, está en una luz roja de 200 minutos porque no lo cambiaron, porque no se puede cambiar porque no tiene sensores de flujo. Tú te paras en la esquina, miras a la izquierda, miras a la derecha, no vienen los carros, se activa el egoísmo y la ley propia, el Pepe el Vivo te cruza la luz roja y no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? La conducta se explica por qué, porque el sistema, con el mal diseño de las vías, con la falta de fiscalización, yo creo mi ley propia. Y el conductor peruano ha creado sus leyes propias para conducir en Lima, agresividad, ganar el vivo al otro, doblar a la izquierda en 4 carriles, y todo se explica por falta de fiscalización. Si hubiera fiscalización real, ¿no es cierto?, y las calles estuvieran bien diseñadas y señalizadas, te aseguro que la conducta cambiaría. Claro, es si como no, que ¿cómo te explica que ese mismo conductor peruano viaja al extranjero y se comporta como un señor? Lady Di, son Lady Di al volante, los energúmenos que conducen, que se pasan los semáforos, que violan los límites de velocidad, que voltean a la izquierda donde está prohibido, que dan la vuelta en U donde hay un letrerazo que dice prohibido voltear en U, ¿no es cierto? Que cierran los cruces, ¿no? Que se meten y saben que no van a llegar, igual lo hacen y cierran la circulación de una calle. Esa misma gente te la llevas ni siquiera a Miami o a Madrid, te la llevas a Chile, nomás a Chile. Y se portan de otra manera. ¿Por qué? Exacto, porque ahí van a ser castigados. Porque ahí sí se cumple la ley y hay fiscalización efectiva y real. Ahora, tú has dicho ya, hay un problema con la conducta de Pepe el Vivo, o sea, cuando Pepe el Vivo se apodera de los conductores. Pero esto se da en un contexto de que es un desmadre, Alfonso. O sea, claro, los semáforos inteligentes no lo son, y además tienes una situación que yo no sé si se produce en otros países, que tiene semáforos con un policía al lado, por lo general llevándole la contra al semáforo. Exacto. Ahí tenemos otro problema, digamos que las responsabilidades jurídicas, ¿no? La Policía Nacional de Tránsito, porque no es cualquier policía tampoco, a veces mucha gente dice, ven la cara del policía se infraccionó, pero ese policía no tiene competencia porque no pertenece a la división de tránsito. Entonces, la Policía de Tránsito es la responsable de fiscalizar y sancionar a la inconducta, pero a su vez tienes el Poder Civil a través de la Municipalidad de Lima, que es la que gestiona el tráfico, que tiene la competencia sobre los semáforos, sobre la señalización y todo. Entonces ahí hay un problema también de falta de diálogo. Antiguamente, cuando el policía tenía que intervenir en una intersección, él tenía la llave del semáforo y lo apagaba, y intervenía la intersección. Ahora no ocurre eso, simplemente la policía hace lo que le viene en gana sin coordinar con la gestión del tráfico. Pero entonces acá viene la responsabilidad de quién. Claramente, el transporte ya no es responsabilidad de la Municipalidad de Lima, ahora es la ATU. Pero el tráfico, la gestión del tráfico sigue siendo responsabilidad de la Municipalidad de Lima. Y ahí es donde tenemos que incidir, como dices tú, las campañas del alcalde
López Aliaga deberían centrarse en soluciones para la gestión del tráfico. La creación de un centro de ingeniería unificado, así como hay una ATU para transporte, se necesita un centro de ingeniería de tráfico unificado de todos los distritos de Lima, incluido el Callao. Una central de tráfico con semáforos coordinados e inteligentes. Hay un financiamiento del Banco Mundial de 500 y pico millones de dólares justamente para solucionar el problema del tráfico en Lima, y se están trabajando en identificar, creo que son 400 y pico intersecciones, pero no es suficiente. Claro, Lima necesita una red semafórica de por lo menos 4.000 semáforos, todos coordinados, y faltan normas también, por ejemplo. Así como el Perú adoptó la televisión modelo NTSC americano en vez del PAL europeo o el GIS japonés, en semáforos también hay protocolos. Entonces, ¿qué pasa? Que en Lima cada uno compra el semáforo de la marca y procedencia que le viene en gana, que no conversa con el semáforo del otro vecino, del otro se tiene que unificar. Porque ¿quién compra los semáforos? Cada municipio. Así es. Pero eso es absurdo, ahí viene ¿no? El problema, pues. Y además tú te has olvidado de agregar un ingrediente, ¿no? Que es cuánto de comisión paga, ¿no es cierto? Porque es un buen negocio. Claro. Por eso es que a veces los semáforos están puestos en lugares absurdos, ¿no? Exactamente. O sea, donde necesita semáforo no hay, donde no lo necesitas hay, y no están sincronizados entre ellos, y como tú dices, no juegan porque no están tecnológicamente sincronizados con el distrito que viene al costado. Así es, y súmale a eso la falta de capacidades. Tú sabes que en el Perú no existe la carrera de Ingeniería y Gestión de Tráfico, como la tiene Chile, como la tiene Ecuador, como tiene otros países. Acá solamente hay una universidad que tiene una carrera de Ingeniería de Transporte, que toca tangencialmente cómo se manejan los semáforos, pero eso no es gestionar el tráfico. Claro, acá no hay capacidad. Pero esa es una especialidad. Hay gente que no solamente estudia el tema del tráfico, sino que organiza el tráfico, que es una profesión, ¿no? Así es. Entonces tenemos también, súmale a eso la falta de capacidades. En ese sentido, la Fundación Transitemos está tratando de brindar capacitación. Estamos trabajando con la Municipalidad de Lima en avanzar en ese tema de capacitaciones, con el Banco Mundial, y esperemos que se pueda trabajar en el corto plazo en vez de estar pensando en megaobras, en soluciones simples de diseño de vial. Súmale adicionalmente a eso que te digo yo, el entorno, lo que hablamos antes, hace que el conductor peruano se conduzca de la manera nacional porque no tiene una infraestructura adecuada, bien señalizada, bien sincronizada. Súmale a eso el problema del transporte público, la atomización. Estamos yendo en el sentido contrario, en vez de ir a grandes modos de transporte, líneas de metro, buses articulados, corredores complementarios, estamos yendo a los colectivos, a los microbuses, a los mototaxis, estamos yendo a la microtransportación en vez de a la macrotransportación, y eso genera congestión. Porque además acá los taxis en Lima circulan todo el día en la calle buscando pasajeros, a pesar de que tenemos plataformas como Uber y otras, pero digamos, eso genera congestión porque el vehículo está circulando inútilmente por las vías. Tenemos, en vez de tener 17.000 buses de transporte público, tenemos más de 24.000. Tenemos exceso de flota, superposición de rutas, exceso de taxis formales e informales, y todo eso ayuda a la congestión. Contrariamente a lo que la gente piensa, la tasa de motorización del Perú es bajísima. No es un problema de número de vehículos, es simplemente que todos los vehículos circulan por solamente el 20% de las vías de Lima. Claro, hay una concentración de lo... Pero eso es un problema de organización también, es decir, no es solamente un problema de sincronización de los semáforos, sino de la dirección de las calles y las avenidas y los circuitos. Ahora, en el Plan MED 2040, que yo creo que, no sé si Rafael López Aliaga se ha dado el trabajo de leer, ¿no es cierto?, hay toda una sección dedicada precisamente a este problema y a las soluciones a este problema. Exacto. Pero Alfonso, esto se terminó de aprobar durante la gestión de Muñoz, después de años de trabajo, ¿no? Así es, después que se trabajó años también en la gestión Villarán, con el plan al 2035 que no se quiso aprobar por razones políticas, y se retomó con Muñoz, efectivamente, porque en el periodo de Castañeda no se avanzó nada en el plan. Claro, pero ahora ya entonces, el plan estamos hablando ahí. Que ya en el 2014 el estudio indicó que Lima tenía un déficit de 700 kilómetros de infraestructura vial, en el 2014. ¿No es cierto? Como por ejemplo la periférica vial norte, que por fin se va a hacer, después de que esa fue una obra planteada por Andrade. Exitosa. Imagínate. Ahora, ¿no? Hay, por ejemplo,
que es una... Yo sé que hay una preocupación de parte de la gente del Colegio de Arquitectos con el shock de inversiones que ha anunciado Rafael López Aliaga, y están preocupados porque hay un plan MET, ¿no es cierto?, que establece prioridades en cuáles son las obras por las que tienes que empezar, que son aquellas que tienen que ver con el transporte público, que es donde se mueve la inmensa mayoría de gente, ¿no? ¿Cuánto es el 50? Más del 55% de la gente se mueve en transporte público, ¿no? 70% de la población se mueve en transporte público. Olvídate. Así es. Entonces, tu prioridad debería ser las vías para ese transporte, ¿no? Exactamente, los corredores exclusivos para los buses, para evitar la competencia desleal. O sea, hay un montón de acciones que se pueden ir ejecutando, pero también nos falta institucionalidad. Por ejemplo, hace tiempo se viene promoviendo a través de los gremios automotores y la Fundación de Sintemo la creación de una Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, porque ahora las responsabilidades están pues diseminadas. Era lo que pasaba antes de la ATU. Callao metía su bus, Lima metía los buses, Guarochirí los suyos. Entonces se tuvo que crear una autoridad única que concentre el trabajo sobre el transporte público. Igualmente se tiene que hacer lo mismo en lo que es tránsito y seguridad vial. Necesitamos una agencia que pueda fiscalizar a todos los actores, porque en el tema de tránsito interviene la policía, los municipios locales, los municipios, los gobiernos regionales. Por lo que tú acabas de describir, ¿no? Empezando por los semáforos, intervienen los distritos, los municipios distritales, el municipio provincial, el Ministerio de Transportes, ATU, la policía, o sea, y estamos de cabeza, ¿no? Ahora, exacto. El tema es, ya, pero ¿cómo enfrentamos esto? Porque, por ejemplo, con la crisis que hay ahora con el transporte informal, que es otra vez, es una consecuencia, ¿no es cierto? Y yo no sé hasta qué punto es una solución salir a perseguir a los transportistas informales y ponerles multas que terminan con que pierden su vehículo a la segunda. 2 de esas multas te quedaste sin vehículo. Pero ¿por qué se origina el transporte informal? Porque el transporte formal no está cubriendo completamente la demanda y porque hay mucha gente sin chamba, Alfonso. Y el transporte... Exactamente. Ahí tenemos un problema también que se genera en los 80s. O sea, lamentablemente el transporte se ha convertido en el colchón social del desempleo, cuando esa labor de empleo debería ser el Ministerio de Trabajo. Y el transporte, que es una actividad técnica, no puede estar sujeta a esto. Entonces yo soy más duro, yo nunca lo llamo transporte informal, es ilegal, así con todas sus letras, es transporte ilegal, porque tú estás haciendo algo en contra de la ley, lo mismo que robar. No tengo chamba, pues voy a robar. No tengo trabajo, voy a hacer transporte. No, pues así no es, hay que ser mucho más duro en la crítica, es transporte ilegal, no informal. O sea, así de claro es. Entonces la ilegalidad se combate. Claro, pero si no resuelves los problemas de origen, que es multiplicar o sea, no deberíamos parar en hacer crecer la oferta del transporte formal de vehículos articulados, buses articulados, buses grandes, vías segregadas, es decir, ¿no? Y por el otro lado generar fuentes de empleo, o sea, no es un problema que se remite a la crisis del transporte, ¿no? Y había en las propuestas que se analizaban, por ejemplo, había esta creencia de que no, pues ¿qué hacemos con toda esta gente que se queda sin empleo? Si se formalizara el transporte en general, como lo son los pocos corredores complementarios que se licitaron y se paró las licitaciones y nunca se completaron, y las crisis de los corredores las hemos vivido hace poco, digamos, justamente porque la competencia desleal, si yo invierto en una concesión, invierto en mi flota de buses. ¿Por qué? Porque a la hora que hago mi estimación, digo, yo en esta ruta voy a mover X número de pasajeros, lo cual me genera una cantidad de ingresos. Dicho sea de paso, tenemos otro problema grave. El Perú no tiene subsidios todavía aprobados para el transporte público como es en todas partes del mundo. Es imposible que el transporte viva de lo que cobra, porque el pasaje debería costar 10 soles. Si no, los buses se caen a pedazos y mueren. ¿Y cómo pago la inversión? Entonces, si yo tengo un corredor que lo hice el estudio y no me garantizan la exclusividad en circulación de ese corredor y dejan que la competencia desleal y los colectivos ilegales operen, obviamente va a quebrar pues, el transporte formal. No puedo seguir creciendo con un transporte formal mientras no... ¿Qué cosa es primero, el huevo o la gallina? Pues lamentablemente. Entonces, ¿qué se propone? Si yo tengo en esa ruta, por decirte, que debieran haber 20 buses y hay 200 microbuses, ok, júntalos
formalízalos, constituyen empresa. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ley, en los corredores complementarios, los choferes tienen que estar en planilla y no pueden manejar más de un número de horas. Entonces, en un bus que circula todo el día, trabajan 4 o 5 choferes y 4 cobradores. Pero ¿Entiendes? claro, O sea que... pero entonces, eso gente... implica tener una estrategia más allá de lo puramente punitivo, abrir un registro para inscribir a todos los informales y hacer un proceso de formalización, ponerle plazos a eso, ¿no es cierto? Sí, Y activar líneas de crédito y concertar con los fabricantes de vehículos. Es decir... Exactamente. Es un tema... Además, pero yo me pregunto hace tiempo, Alfonso, tú eres una de las personas, no eres el único, pero eres uno de los más activos y los más lúcidos en este tema. ¿Por qué la gente como tú, que es la que sabe qué es lo que hay que hacer, no se hace cargo, estimado Alfonso? O sea, justamente, si yo tuviera un mínimo de poder, te lo encargo, Alfonso, resuelve esto. Eres el zar del transporte para resolver esta vaina del tránsito, ¿no? La solución está ahí. Mira, tú sabes que el proyecto de creación de la ATU pues se generó en la Fundación Transitemos, ¿no? Sí, ¿cierto? claro. Y del proyecto, el 70% del proyecto de ley se acogió y modificaron algunas cosas, como por ejemplo el modelo de gobernanza. Cuando nosotros propusimos el proyecto de ley se llamaba AUTRAM, Autoridad Única de Transporte y Movilidad. Y después lo cambiaron solo a ATU. Pero el modelo de gobernanza era el directorio elegido por concurso, claro, por capacidades, claro, no designado a dedo no como por es ahora. dedo, por supuesto, cambiando la dedocracia por la meritocracia, que ese solo gesto cambiaría la... Ahí cambia. Y segundo, tuvimos la precaución de colocarlo y felizmente no lo modificaron. En el organigrama de la ATU existe una comisión consultiva permanente, justamente para que la gente capaz esté en esa comisión asesorando al directorio. Hasta el día de hoy, desde la creación del ATU, no se ha conformado el comité consultivo. Entonces, ahí hay un mecanismo inmediato. Conformen la comisión consultiva con la gente capaz, que asesore a los políticos que manejan la ATU. Sí, pues, aunque lo ideal sería sacar a los políticos y poner a gente técnica calificada. Muchas gracias, Alfonso. Esa es una de las cosas, por ejemplo, que el Congreso, la Comisión de Transportes, que también, justo ese paso, ya no quiero ni hablar ahí, pero por ejemplo, si quisieran hacer algo positivo, modifiquen la ley de creación del ATU y modifiquen cómo se conforma el directorio y vuelvan a poner como era originalmente, por concurso. Por concurso, por supuesto, para reclutar técnicos y gente calificada y no pagar favores, porque ahí empiezan todas nuestras desgracias. Alfonso, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Alfonso Flores, de Transitemos, ha estado con nosotros.